¿Cuántas personas desean resolver sus asuntos de dinero? Todos dirán yo. ¿Y cuántos aprenden de forma regular sobre el tema? Muy pocos. ¿Acaso tú, que comenzaste a ver este video y de pronto unos pocos más, ahora ves que es un problema casi irreparable? A todos nos toca aprender de por vida sobre una multitud de temas. Y sobre el dinero también. La persona promedio invierte en formaciones, escuela y universidad, lugares donde no se habla del dinero para nada. Bienvenidos a este video. Hoy te enseñaremos a tener éxito en tus finanzas. Quédate atento y conoce cómo se construye una vida próspera a través de las finanzas personales en gran escala. En este momento quizá te preguntes, ¿cómo podría lograr tener libertad financiera? ¿Cómo han llegado hombres como Jeff Bezos, fundador de Amazon, o Richard Branson, multimillonario fundador y propietario de la marca Virgin, a acumular las riquezas que tienen hoy en día? Mira este video, aquí te lo contamos. Lo primero que debemos entender es la diferencia entre inteligencia financiera y sabiduría financiera. Al pensar en temas monetarios nos olvidamos del factor humano. El conocimiento es holístico y cada aspecto de nuestra vida se conecta con el otro. Para explicar esto mejor, te daremos un ejemplo. No importa si tienes mucho dinero, pero te hace falta salud por el exceso de trabajo para obtenerlo. O no importa si tienes millones en tu cuenta bancaria, si para alcanzarlo has tenido que pasar por los derechos de otros seres humanos. Tal vez te encuentres en la cima, pero puedes estar solo por tus acciones para llegar ahí. La inteligencia es fría, numérica y calculable. Podemos llegar a decir que es sesgada, pero la sabiduría es centrada, llena de conocimiento, abierta y humana. Así que nuestra primera recomendación para llegar al éxito financiero es la bondad. Tal vez algunos de ustedes se pregunten, ¿cómo podría ser eso posible? Pero sí, han escuchado bien, la bondad y ser buenas personas es primero, el resto vendrá. La Universidad de California en San Diego señala algunas diferencias entre inteligencia y sabiduría financieras, como la experiencia no convierte a todos en sabios, la inteligencia nos hace eficientes y más competentes. Las personas sabias toman mejores decisiones. La inteligencia se puede usar para la bondad o para la maldad, y el sabio es optimista. La sabiduría no solo nos vuelve más ricos, sino también millonarios en todo sentido. Ponles corazón a tus asuntos financieros. Míralos con ética, integridad y espiritualidad. Ahora lo fácil. Debemos tener libertad financiera. A diferencia del pensamiento común, la libertad financiera no habla de una cantidad determinada de dinero. No es tener una habitación llena de dólares que de pronto no se pueda gastar en una vida. La libertad financiera es tener los ingresos pasivos para los gastos mensuales. El flujo es mejor que el capital. Si tienes lo básico, todo fluye como un río. Pero si tienes más y este está estancando el agua, jamás se moverá de donde está. Aprende de finanzas para toda tu vida. Como ya lo mencionamos, las finanzas se ligan en muchos aspectos a tu vida. Aprende de los libres pensadores que han llevado su vida a vivir más allá del pago de una nómina. Te daré un consejo que puede ser algo crudo. Aprende de por vida, invierte en ti, porque el mundo no dejará de cambiar y de avanzar en la complejidad. Lo que aprendiste hace décadas ya no te valdrá, ahora es obsoleto. Y lo más grave es que forma parte de planes, de estudios pensados para fabricar empleados. Para el mundo de hoy solo eres un votante y un contribuyente. Nadie que no seas tú mismo va a pensar en ti. Para evitar eso, invierte en ti y en tu conocimiento. Mientras más aprendas, más vas a valer. Haz que tu vida sea en pro de ti e invierte en tu causa. Y mira lo que estamos logrando. Estás viendo este video y ya comenzaste a adquirir conocimiento. Sigamos con zen financiero o minimalismo financiero. ¿Menos es más? Sí, pero nos referimos en las formas. No decimos de forma abnegada que no tengas dinero para nada. Más que nada es que si tu trabajo te gasta menos tiempo y menos estrés, pero las ganancias son altas, siempre va a ser mejor.
Esto no es pereza, se trata de preservar y ser práctico con los recursos. Aquí recordaremos que es muy fácil complicarse y difícil simplificar. Es bastante fácil decir sí a muchas cosas que no quieres, y es difícil decir no a lo que no cuadra con tu ideal. El minimalismo financiero es lograr el equilibrio entre tu trabajo y el estilo de vida. Gasta en lo mejor que necesitas y evita gastar innecesariamente. Nuestros abuelos miraban su vida como el acumulamiento de tiempo y dinero para llegar a la vejez. Esto ya es un pensamiento arraigado, pero para nada actualizado. Tú quieres dinero, felicidad y tiempo. No hagas cosas que te hagan sentir mal o te hagan sufrir. Eso no te servirá de nada, y ahora menos. La diversificación nos ayuda en el mundo de hoy. Las empresas están cambiando de trabajadores todos los días, y estas también se acaban. El futuro del empleo. Hay personas que hoy en día pueden decir, la mejor decisión de mi vida fue dejar un buen empleo. Aquí hablamos otra vez de la diversificación. No vayas a renunciar a tu trabajo apenas mires este video. Sabemos que quieres sabiduría financiera, pero eres responsable económicamente también. Tal vez tengas hijos en el colegio o acabas de firmar un contrato de arrendamiento. Pero ten en cuenta algo. Si mañana te decimos que dejes tu empleo y no puedes por estas mismas responsabilidades, todavía no tienes la libertad que estás buscando. Si un empleo no te alcanza para cumplir tus responsabilidades, no las estás cumpliendo. No aceptes lo inaceptable, no te traiciones, no te engañes y no le enseñes a tus hijos que no se puede vivir con libertad. Enséñales lo contrario con un buen ejemplo. Muéstrales que sí se puede vivir con una ocupación que los haga soñar y además muy rentable. Sé un ejemplo vivo de lo que predicas y tu vida se ajustará a ese modelo por mimetismo. No permitas que la falsa seguridad de un empleo te robe tus sueños. Tenemos una propuesta. Ponle fecha de caducidad a tu empleo. Si hay algo que te falta y que deseas, sé valiente y cruza el desierto a pie. Ama tu empleo. No sigas proyectos solo por dinero, haz cosas que te apasionen. Ahora mismo eres un ejemplo de vida que quiere un cambio. Hoy en día no es lo mismo que hace 50 o 70 años. Hoy muchos tienen títulos universitarios y la competencia es dura. Ahora se buscan resultados y estos se dan porque eres apasionado. Mira este ejemplo. ¿De qué sirve un médico de Harvard si no te cura? Pero si el curandero que ha estudiado en lugares diferentes a la educación formal te puede curar, ¿eso no sería mejor para ti? Lo que te queremos decir es que no te amarres a un empleo que no te apasiona. No te amarres a un título que no te da resultados y no te amarres a hacer nada que no tenga un propósito personal para ti. Realiza este ejercicio para presentarte a ti mismo. El primer punto, ¿a quién ayudas? Tipos de personas, de profesionales, de empresas. Menciona tu target, tu público o tu mercado. Define para quién trabajas. El segundo punto, muestra los problemas típicos que se te presentan y que más te solicitan. Elige los 3 problemas más populares en tu mercado y define lo que resuelves. Y el tercer punto, señala los beneficios de contratarte y explica qué beneficios tendrá trabajar contigo. Define las ventajas que aportas. Llega a ser un freelancer con dinero. Aquí la diferencia es clave. Un trabajo independiente debe tener un valor agregado para ti. No busques, que te busquen a ti. Tus resultados aquí van a ser claves. Di lo que solucionas en tus páginas web y digitaliza tu trabajo. Crea un imperio experto. Dinamiza tus conocimientos en productos que resuelvan varias necesidades y véndelos en una plataforma que esté acorde a tu propuesta de valor. Para resumir tu negocio como freelancer necesitas convertirte en un experto, especializado, diferenciado y digitalizado. Crea tu plataforma donde brillar y levanta un imperio con material dinamita para ofrecer en tu mercado. Dinero. Definamos la palabra dinero con mayúscula y en siglas D-I-N-E-R-O. Esto lo volvemos un acrónimo para nuestro conocimiento. D. Diversificar. Si tienes otras fuentes de ingresos, quedarte sin una no te va a afectar en su debido caso. Por eso muchos negocios venden y diversifican sus portafolios a diferentes soluciones. En pandemia vimos casos de empresas que podían quebrar porque su idea de negocios funcionaba en favor de la presencialidad.
Diversificaron su portafolio y sus canales para que estos fueran acordes al contexto que se estaba viviendo. Y inteligencia financiera. La educación financiera te permite ver oportunidades que otros no pueden apreciar. Detecta negocios donde otros no ven nada de nada. Pero, ¿cómo se entrena esa inteligencia? Formándote. Por ejemplo, viendo este video. Nueva conciencia. Alimenta tu espiritualidad, tu amor hacia los demás y a lo que haces. Si amas lo que haces, tus clientes estarán felices de tu rendimiento y los resultados serán mejores. No basta con ver oportunidades de negocio, las tienes que humanizar. Emprender. Como lo dice la palabra, emprender es crear nuevas ideas que te llevarán al éxito. Reaprender. Como el mundo está avanzando todo el tiempo, tenemos que volver a aprender cosas que ya creímos superadas. Hace 2 décadas buscar trabajo se hacía por los medios tradicionales, leyendo en un periódico ofertas de trabajo o saliendo a la calle a buscar anuncios fuera de los negocios. Si una persona del pasado buscara hoy un nuevo empleo, tendría que reaprender sus canales de búsqueda. Aprendería que existe internet y que ahora los empleos los encuentra de esa manera. Oportunidades. No las esperes, búscalas y si no llegan, invéntalas. Ahora mismo el éter que te rodea está rebosante de oportunidades que van y vienen, en busca de un valiente que las materialice. ¿Podrías ser tú ese valiente? Desmintiendo estigmas. ¿El dinero te hace feliz? Hay muchas personas que creen que el dinero es felicidad, pero si haces dinero y no te gusta lo que haces, ¿eso te hará feliz? Probablemente no. La gente feliz es exitosa. Para esto hay que crear tu círculo para estas emociones positivas. No todo el tiempo se puede estar alegre y positivo, pero si has tenido la oportunidad de vivir emociones agradables, en un mal momento puedes recordar algo que te hizo supremamente feliz, como podría ser la Navidad o hasta un concierto que para ti es inolvidable. El fracaso es solo eso, fracaso. Tenemos que aprender que un bache en el camino no es el final. El camino sigue. Todos hemos fracasado un par de veces en nuestras vidas, pero estas continúan. El fracaso es el sinónimo que estás tratando y que estás vivo. Los que no pierden es porque nunca apostaron, por ende nunca van a ganar. Mira tu fracaso como un aprendizaje y llévalo para tu siguiente experiencia. Hay una frase que dice, cuando se cierra una puerta, otras se abren. Fracasar es el momento para buscar más posibilidades. ¿Se puede obtener todo? Por supuesto que sí. Hay muchas creencias que nos dicen que no podemos ser 2 cosas al mismo tiempo. Que por ejemplo, si eres rico es porque has hecho cosas que no te dejarán ser feliz. Puedes ser ambas. Puedes ser rico y ser feliz ayudando a otros. Puedes ser rico y tener tiempo para tus negocios y tu familia. Ambiciónalo todo. En este punto también se nos dice que para ganar hay que perder, pero esto no es así. Hemos oído la frase pobre pero honrado. Puedes ser rico y honrado también. Piensa y reflexiona sobre esto. Hablemos de irrelevancia o explotación. Con la llegada de un nuevo siglo llegan nuevas tecnologías que dejarán irrelevante tu trabajo. Pero ¿te tienes que explotar para ser relevante? Decir esto sería llegar a decir que tienes que ser esclavo trabajando en una mina para que tú seas importante para la misma. Las crisis no son normales. El plan es que tú seas pobre en mentalidad para que hagas lo que ellos exijan. Como dicen por ahí, nos quieren pobres. Hay sistemas que te esclavizan para que no seas exitoso. Necesitan más mano de obra que operen para ellos. Ahora, no solo luchas con ser bueno, estás luchando con una oposición que quiere arruinarte y saquearte. Un ejemplo son los impuestos que suben y suben. Esto es para dejarte sin dinero y sin espíritu. La guerra es una maquinaria de dinero que quita valores y vidas. Vivimos tan engañados que ya no nos damos cuenta de esto. Pero ten en cuenta que esto empieza en nuestra mente y con ellas sí podemos cambiar nuestra situación. El dinero está en la mente.
Busquemos nuestra prosperidad, pensemos como mujeres y hombres de negocios. Míralo así, de pronto has tenido días donde te sientes mal por no trabajar tus 8 horas seguidas y hasta piensas que deberías trabajar más. Las personas de negocios no piensan así. Debes hacer lo que te apasiona y mejorar tu juego. No puedes hacerlo todo al mismo tiempo y por eso existe el delegar funciones. Si delegas funciones que son parte de tu negocio, primero no te estás saturando y estás ahorrando en tus recursos como persona. Y segundo, estás abriendo nuevas oportunidades para otras personas. La persona de negocios es la que piensa en crear. Si estás con tus amigos puedes pensar en nuevas ideas y no afectar tus posibilidades, porque, aunque suene repetitivo, piensas. Esto es una posición de costo-beneficio. Busca el mayor beneficio al menor costo. Hay cosas en la vida que te permiten tener un mayor control de tus ideas y por lo mismo tus ganancias son solo tuyas. Miremos a los creadores de contenido de hoy. Puedes abrir tus propias redes sociales que no tienen ningún costo. Hablar de lo que te apasiona y quedarte con todas las regalías de un trabajo bien hecho. Porque cuando tienes este tipo de ideas, hasta podrías terminar ayudando a otros. Generemos dinero feliz. Un dinero feliz es aquel que se gana porque es una idea genial. Resuelve necesidades y hasta supera las expectativas, pero además ayuda a todos los involucrados en el proceso. Podemos pensar como dinero feliz los negocios que le apuestan a políticas verdes o ecológicas. El dinero que producen viene de resolver varias necesidades, ayudan al planeta, generan empleo y oportunidades para todos. Todas las empresas con este giro van por el mundo de la sabiduría financiera. Se diversifican, se humanizan, trabajan por la ética y están dando más oportunidades. Digamos que cada año tenemos que aumentar nuestros precios. Hazlo, pero no subas los precios solo porque sí. Hazlo porque mejoraste tus productos y servicios. Si eres independiente y quieres subir tus precios, aprende más sobre tu ámbito de interés, para así satisfacer a tus clientes, siempre bajo valores éticos. Por último y para terminar, tenemos la autodisciplina. Como ya hemos dejado claro, no queremos que te esclavices. Aprendamos a separar estos dos términos. La disciplina te llevará lejos, esclavizarte no. La autodisciplina habla sobre alcanzar metas, sobre objetivos y trabajar en pro de esto. Tal vez puedes aprender muchas cosas y en todas no serás bueno, pero la disciplina de aprender te hará mejor. Luego puedes subcontratar a alguien que te ayude, pero nadie va a hacer lo que tú debes por ti mismo. Los esfuerzos siempre rinden frutos. Recuerda agradecer cada paso, cada gusto y cada ganancia. Esos son tus beneficios por tu esfuerzo. Además de que vivirás mejor y con actitud más sana con tu ambiente. Y para concluir te damos esta frase de oro. Al cambiar tu actitud financiera, puedes estar cambiando toda tu vida. Todo es acción y reacción. Y si en tu vida quieres ser exitoso, lo puedes ser en todo sentido. Esto es todo por hoy y esperamos que este video haya sido de utilidad. Si te gustó, baja a la caja de comentarios, déjanos un like y comparte nuestro contenido. También queremos leer sus comentarios. Podemos resolver dudas y nos encantaría saber de sus casos de éxito. Nos vemos en una nueva oportunidad. Gracias y hasta la próxima.